Hola, Ahí buen día estamos. para todos. Buenos No días, ¿qué sé tal, si me escuchan Héctor? bien, la demora, pero tuvimos con Perfecto. algunos temas de conexión. Bueno, nada, bienvenidos a todos y básicamente esta idea que iniciamos con el lanzamiento de la Comisión de Tecnología, la colaboración de Tomás y a través de lo que hemos compartido con los funcionarios el otro día, surgió esta idea de hacer esta reunión informativa, que a mí me parece realmente muy importante para que básicamente la industria PYME establezca un vínculo con esta actividad tan importante que es el PAC Kaizen, que seguramente lo van a explicar mejor aquellos que están más involucrados en el tema. Así que yo diría que adelante con el trabajo, el taller de hoy, y realmente esperemos que lo puedan aprovechar en nuestras empresas de la mejor manera posible. Así que adelante, Jorge, seguía con la reunión de hoy. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Bueno, buen día a todos, sobre todo los que están recién ingresando. Antes de largar, quiero agradecer bueno, el acompañamiento y la presencia de dos funcionarios muy importantes del municipio de Pilar. Uno es el señor Diego Gijena, titular del área de tecnología. Después, en todo caso, sobre las preguntas, me va a corregir un poquito con el tema del cargo correcto. Y está también Claudia Juanes, que es la la secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Pilar, a quien apreciamos muchísimo y muchísimas gracias por estar presente. Bueno, sin más, le vamos a dar la palabra al experto que nos va digamos, a explicar objetivamente el contenido del plan, que digamos, es un consultor especializado, se llama Ángel Llamada, es consultor hace ya unos aproximadamente 30 años en experiencias trabajando en empresas de origen japonés, como por ejemplo NEC, Mitsui y Honda. Así que bueno, sin más, adelante con la charla, y para el tema de preguntas vamos a hacer dos módulos. Eh, Ángel nos va a ir indicando los momentos de las preguntas, como para también interactuar a medida que se va dando la presentación. Así que adelante, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de darnos acá en la Cámara Empresaria del Parque Industrial para poder presentar esta propuesta. Vamos a empezar a conversar un poco sobre de qué trata el PAC Kaizen y sobre todo qué es el Kaizen, un poco para empezar a entender de qué se trata todo esto. Entonces, esta es la agenda de hoy. La intención es ir rápido por estos dos temas, un poco hablar sobre Kaizen, después sobre el PAC Kaizen, que es el aporte o el apoyo que da el Estado, y después vamos a entrar directamente en las preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar por qué es Kaizen. Entonces, en general, lo que van a ver, y quizás ya están cansados de ver, la siguiente filmina deben estar adivinando, aparecen los dos ideogramas en japonés, y empezar a explicar qué significan. Bueno, y sobre todo con esta cara, a veces suena más convincente hacer todo eso. Vamos a obviar esa parte y ahorramos 10 minutos. Entonces, cuando empezamos a hablar de Kaizen, todo el mundo dice, eso es de japoneses, eso es otra cultura, lo aprenden de chiquito, no lo podemos aplicar. Cuando empezamos a hablar de que todas las personas que están trabajando en el proceso de producción empiezan a participar en las mejoras que se van a hacer para mejorar la productividad, o que las mejoras que se producen de alguna manera se reparten entre la empresa y los trabajadores, o ese tipo de cosas, o que el hecho de hacer una mejora en la productividad no implica despedir gente, por ejemplo. Todo eso parece que es de otro mundo, y dicen, no, esto es de japoneses, eso no se puede hacer acá. Otro tema es cuando empezamos a hablar de los japoneses, no, lo que pasa es que, y empiezan con toda la historia, que después de la Segunda Guerra Mundial recibieron el apoyo, que hicieron este tipo de cosas. La realidad también es que es cierto que recibieron un montón de influencia de Estados Unidos que ayudó a cambiar la forma de producir. También es verdad que Toyota, por ejemplo, se fue a Ford
a ver cómo hacían para fabricar 80.000 autos al mes, mientras ellos hacían 4.000. Y de alguna manera empezaron a descubrir cuáles eran las diferencias y no copiaron el sistema de Ford, sino que adaptaron la manera de trabajar como lo podían hacer ellos en sus circunstancias. Entonces, a nosotros nos pasaría algo similar. No hace falta copiar modelos, pero sí ver qué ideas tomar. Y también, de vuelta, no es algo imposible que pueden hacer en Japón nada más, sino que lo podemos hacer acá. Y lo otro también es toda la forma de trabajar en forma social. Uno dice, no, ellos son avanzados, lo pueden hacer de esa manera, nosotros no. Acá lo ven, están todos con los barbijos, con las máscaras. Eso parecía imposible de hacer acá y hacer esos cambios de hábito. La realidad es que en 5 meses aprendimos. Entonces, los cambios culturales se pueden hacer cuando la gente tiene idea de para qué lo está haciendo, por qué hay que evitar ciertas cosas o por qué nos conviene hacer otras. Entonces, todos esos mitos son los que vamos a tratar de derribar y entender por qué podemos aplicar un sistema japonés acá. Entonces, también deben conocer bastante esta casita de Toyota, como le dicen, que son los fundamentos del Kaizen. Básicamente, en la parte de arriba ven lo que se quiere conseguir. La mejor calidad, al mejor costo, en el menor tiempo posible, con toda la seguridad y con una moral alta. ¿Y esto cómo se logra? La teoría es, eliminamos los desperdicios y empezamos a hacer que la producción fluya. Acá están los dos principales pilares, el just in time, o sea, la producción de lo que necesita, lo que demanda el cliente, y el Jidoka, que es ir viendo la calidad en cada puesto y no controlarlo al final de la línea. Y en el centro, lo que normalmente esta casita se va deformando, cada autor la adapta, pero está el personal motivado, trabajando en equipo, la mejora continua y la reducción de lo que son los desperdicios. Para poder hacer esto, la base es tener una producción nivelada y lograr una estabilización y estandarización de los procesos. Y cuando vamos más a la base, cuando decimos para empezar a hacer todo este proceso de mejora continua, el primer paso que se da es lo que se llaman las 5 S, que es simplemente empezar a ordenar y organizar la fábrica. Entonces acá pueden ver, este es un ejemplo de una planta en Argentina, donde yo trabajé durante 12 años, que es la planta de Honda. Y acá lo que se ve a la izquierda son fotos de cómo estaba, por ejemplo, el sector de producción de motos, que no es, o sea, lo que se ve es un sendero peatonal interrumpido con motos, cables tirados por el sendero, pedazos de embalajes tirados. Y a la derecha pueden ver cómo quedó ese sector. Y esto fue realizado por la misma gente que trabaja en el sector, por los mismos operarios. Entonces, ¿cómo se logran estos cambios? Esa es la manera de empezar a entenderlo. Y esto tiene también toda una historia. ¿Por qué estaba así? Cuando empezamos a hacer una campaña de refuerzo de las 5S dentro de la fábrica, este sector fue uno de los que más nos costó llegar a transformar. Y básicamente la historia que tenía este sector es que en su momento Honda fabricaba motos en Florencio Varela, en la planta que estaba ahí, y se empezaron a fabricar también en Campana. Y después, por una necesidad, obviamente, en temas de costos y demás, se decidió unificar toda la producción en la planta de Campana. Esto implicó cerrar la planta de Florencio Varela y 250 personas que trabajando en Florencio Varela empezaron a viajar todos los días, 2 horas en micro, porque ellos normalmente vivían en la zona sur, cerca de la planta de Varela, hasta Campana para ir a trabajar, producir motos y volver a su casa. O sea que vivían viajando entre 3 y 4 horas por día. Obviamente eso produce cierto malestar o ciertos condicionamientos, y de alguna manera había muchas cosas que no se terminaban de resolver en la parte de producción de motos. Y obviamente nos costó bastante ir logrando esa transformación cultural. Sin embargo, como ustedes ven a la derecha, eso se logró y se pudo mantener. Y creo que ahí uno de los temas principales que hubo fue que a lo largo, sin hacer presiones, los jefes de ese sector, por ejemplo, no se animaban a llevar a la gente a que haga todo este tipo de cambios, pero ellos mismos, al darse cuenta que el resto de la fábrica estaba cambiando, empezaron a adaptarse.
algo que también utilizamos para poder motivarlos fue hacer una competencia. Habíamos dividido la fábrica en 70 sectores, cada equipo hacía sus 5S en su lugar y competían. Mensualmente en el ranking, el sector que estaba primero, además de que le dábamos la medalla por ser el ganador de las 5S, lo que hacíamos era invitar a la familia para que viniera a conocer la fábrica. Y obviamente, como eran los ganadores de 5S, presentaban con orgullo el sector de la fábrica, de los cuales ellos eran los dueños y habían logrado que esté en esas condiciones. Y de alguna manera, cuando empezaron a ver que esto sucedía en el resto de la fábrica, la gente de este sector también quiso mostrarle a la familia el esfuerzo que estaban haciendo, que estaban viajando 3 o 4 horas por día para ir a trabajar, y cómo tenían su sector. Y ese fue el cambio que se produjo. Y por ejemplo, justamente la gente del sector con la familia, cuando lograron ganar en el sector, y uno ve la cara de alegría que no tiene nada que ver con la que tenían cuando empezaron a venir todos los días haciendo las 2 horas de desplazamiento para venir a trabajar. Si lo ven, el que está en el centro, por ejemplo, al principio me miraba con odio cuando yo pasaba por el sector, y sin embargo cambió totalmente su forma de pensar y de ver el sector y de trabajar en la fábrica. Entonces, principalmente cuando uno empieza a hablar de 5S, lo que no está pensando es en voy a ahorrar en limpieza en la fábrica, sino que lo que vamos a hacer es cambiar la forma de pensar y la forma de ver la fábrica y los procesos. ¿Cómo lo logramos? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo implementar 5 meses en un sector de la fábrica, en donde uno empieza a hacer un prediagnóstico, hace la capacitación de los mandos medios y después del personal que trabaja en el sector. Lo que llamamos jornadas 3S, que es lo que está acá, es empezar a hacer los cambios en el sector, y a lo largo del tiempo vamos haciendo el seguimiento, mejorar los controles visuales, mejorar la estandarización, y logramos los resultados aproximadamente en los primeros 5 meses para que esto ya empiece a funcionar solo. Esto es lo que en el PAC llaman proyecto de nivel 1. O sea, uno para hacer esto puede recibir el subsidio del 70% de lo que sale la asistencia para hacer esto y lograr esos resultados en la fábrica. Esto, por ejemplo, como ejemplo, para el PAC, que ahora es lo que lanzó el gobierno, cierra el 5 de septiembre la inscripción, hay que presentar todos los papeles, el prediagnóstico y la evaluación del estado en que está la empresa para poder hacer este proyecto y el proyecto. Una vez que uno está, más o menos tardan a finales de septiembre, comienzo de octubre, debería aparecer la aprobación, y entonces, de ser aprobado el proyecto, aproximadamente el costo total sería de 160.000 pesos, el gobierno lo que da es un aporte del BID que equivale a 110.000 pesos. Aparte de eso, hay 25.000 de la contraparte que se pueden justificar con los recursos humanos que uno pone de la empresa para dedicarse a esta tarea. Y esta sería la implementación. Básicamente, eso es lo que se está hablando cuando se habla del PAC nivel 1. Es implementar 5 S en un sector de la fábrica y lograr que una vez que se hace esta intervención de aproximadamente 5 meses, ya la misma empresa pueda seguir desarrollando en el resto de la fábrica esto con el propio personal y con la gente que quedó formada. Es un poco para tener la idea. Después, cuando uno va avanzando con la implementación de Kaizen, pasa a lo que llaman el PDCA, los reportes A3, etc. Esto es cómo analizar en forma totalmente analítica los problemas que estamos teniendo, no echarle la culpa a alguno, y empezar a buscar entre todos cómo lograr las soluciones y las mejoras. Una de las cosas que, de vuelta, empezamos a estudiar y es decir, no, los japoneses son más racionales, son más analíticos, nosotros somos más emocionales, etcétera, no lo podemos hacer, o perdemos más tiempo discutiendo. En realidad, ellos son iguales que nosotros. Entonces, la única diferencia es que en el lugar de trabajo tratan de centrarse en los hechos, en los datos. Entonces dicen, bueno, el principio de las 3 realidades, como lo llaman en Toyota, es
Gemba es ir al lugar donde están pasando las cosas, ver el proceso. Genbutsu, ver las cosas, o sea, qué es lo que está fallando, qué es lo que está saliendo mal, cuál es el problema. Y Genjitsu, que es cuáles son las condiciones de entorno, cuál es la realidad que está generando esto. Y usar el método científico de ir viendo, analizando los datos y buscar las alternativas de soluciones, probar y corregir. Y acá, de vuelta, no es que esto no es aplicable porque ellos son japoneses y nosotros no, sino que lo que tenemos que ver es remontarnos un poco más a qué pasaba hace millones de años. O sea, nuestro cerebro quedó de alguna manera alambrado, el hardware quedó wireado de esa manera. Entonces, cuando éramos amebas, seguramente sensábamos lo que teníamos alrededor del agua y reaccionábamos. Entonces sentimos, miramos, escuchamos, vemos los datos de la realidad, pero seguramente si somos 10 personas, vemos la misma realidad, pero después empezamos a agregarle la historia, el relato. Y en base a eso sentimos emociones, eso altera, digamos, nuestro estado y terminamos reaccionando. Esto es parte de la evolución nuestra, pasamos millones de años de esa manera. Si estábamos comiendo unas frutas en un árbol y de golpe sentíamos un rugido, si teníamos la suerte de que no nos comieran a nosotros y lo comían al que está al lado, nos queda relato la historia de cuando escucho un rugido, voy a sentir miedo y tengo que salir corriendo para que no me coman. Entonces, en ese momento formamos parte de la cadena alimentaria. Después, seguramente, otro tipo de gente, cuando sentía rugido, ya trabajaba en equipo y decía, llegó la comida, llegó el delivery. Entonces salían a cazar al que estaba rugiendo. Entonces tenían otro relato, tenían otra emoción, que era, tengo apetito, voy a salir a cazar. Entonces, como vemos, con la misma realidad podemos tener diferentes relatos, diferentes historias, sentimos diferentes emociones y reaccionamos diferente. Esto a nivel un tanto más primitivo, y lo que hacemos es reaccionar ante el entorno y ante los datos que estamos viendo, y las reacciones son dispares. Entonces, si nos manejamos de esa manera dentro de la fábrica, obviamente cada uno, según la historia que tenga y las emociones que sienta, va a reaccionar diferente, y no vamos a estar solucionando el problema seguramente. Entonces, al utilizar Kaizen o la metodología Lean, como la llaman en Estados Unidos, lo que tratamos de ir puramente a los hechos, a los datos, y hacer un análisis racional. En base a eso, entre todos, usamos el mismo método para analizar, por lo cual nos sacamos de encima la historia y las emociones, y empezamos a analizar qué está pasando. Y en base a eso, entre todos, resolvemos los problemas y tomamos decisiones, dejamos de reaccionar. Esas son las diferentes maneras de poder actuar, la que tenemos arriba o la que tenemos abajo. Utilizando la metodología Kaizen, lo que tratamos de hacer es una toma de decisiones mucho más racional. Y esta es la parte que quizás no se ve muchas veces, tanto cuando uno dice vamos a aplicar 5S o vamos a aplicar PDCA. Siempre aparece toda la parte explicada de la técnica, de la metodología, pero no el por qué estamos haciendo esto y por qué es la diferencia. Por eso parece que es algo que solo pueden hacer otros y nosotros no, y en realidad cuando entendemos para qué lo estamos haciendo, o por qué esa metodología, empezamos a entender. Es una manera en que la gente misma de producción, los que están en producción, entienden cómo hacer el cambio cultural, sin necesidad de que venga otro de afuera a decirle cómo hacerlo. Esa es la parte principal de lo bueno que tiene esta metodología. De vuelta, para hacer este tipo de cambios, es lo que llaman el nivel 2 de Kaizen para este pack, es empezar a capacitar a la gente para que empiece a resolver los problemas de esta manera, y en donde lo que se trata de lograr es la comunicación a nivel de gerentes, mandos medios y operarios, de cómo resolver los problemas. Esto implica un tiempo de capacitación, talleres de formación y después
lo que se hace en 5 meses en un proyecto es tratar de ver cuáles son los problemas principales que se pueden intentar resolver con esta metodología y empezar a practicar en cómo resolverlos y hacer que en forma autónoma la planta empiece a generar esas propuestas de mejora y buscar las soluciones y presentarlas. Eso es lo que se busca en estos tipos de proyectos. Y eso es lo que en el PAC llaman proyectos Kaizen nivel 2. Entonces, acá derribamos varios mitos. No hay que ser japonés para poder aplicar Kaizen. Los japoneses lo hicieron con soporte, el gobierno pagó o subsidió a las empresas para que pudieran contratar especialistas para hacer este tipo de mejoras. Acá está pasando lo mismo, por eso apareció el PAC. Y también los cambios culturales se pueden lograr acá en Argentina, porque eso ya lo vimos también con la pandemia. Y los resultados que logramos son los de mayor participación y mayor involucramiento de la gente en la producción. Entonces, hasta acá vino la parte de qué es lo que logramos aplicando Kaizen en las fábricas. No sé si quieren hacer preguntas o comentar. Si alguien, perdón, muy claro Ángel, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene la opción de, en la parte del chat, levantar la manito, o si no, directamente pueden, digamos, desmutearse y hacer la consulta. Damos unos 5 o 10 segundos, o si alguien quiere levantar la mano así, ningún problema. Usamos todas las metodologías. Ahí está Jorge, a ver. Si te desmuteas, o reiniciamos el audio. Ahí está, adelante. Ahí en el cronograma que presentaste, hay una superposición de meses entre la parte de 5S y implementación de las mejoras. Van todos desde agosto a marzo aproximadamente. 5S es previo, me parece, a la implementación de la segunda parte. ¿Es así? Es así. En realidad, como está planteado el proyecto, hay que hacer un prediagnóstico de la empresa, y ese prediagnóstico determina en qué nivel, 1, 2, 3 o 4, está la empresa. Entonces, es como que, bueno, si uno no llegó a tener 5S, por ejemplo, está obligado a entrar en la etapa 1, en el nivel 1. Entonces, el nivel 2 no sería implementable en principio en paralelo. La idea es, bueno, es una oportunidad, aprovecharla ahora. El gobierno lo que está diciendo es que probablemente, si esto sale medianamente en forma exitosa, el BID seguramente va a hacer el revolving o va a volver a habilitar otro desembolso. Entonces, cuando termine este PAC en marzo o abril, seguramente van a habilitar otro tramo. Entonces, si uno implementa hoy el nivel 1, por lo menos gana ese tiempo. Cuando venga en abril otro tramo, hará el nivel 2 y así sucesivamente. Eso es lo que esperamos. Perfecto. No, contesté un poco la pregunta. Normalmente esto lo haces con un encargado dentro de la empresa que hace el seguimiento, o directamente 100% con seguimiento externo. No, lo ideal es que haya gente que lo hace en la empresa, porque justamente el tema es que se produzca ese cambio dentro de la empresa y que no dependa más del consultor. Entonces, lo que se trata de hacer es que durante esos 5 meses quede alguna persona formada como mínimo, y obviamente en el sector en el que se trabaja, que todos estén de alguna manera involucrados, como para poder empezar a que eso se propague. No es una dedicación. Gracias. Gracias. No es una dedicación full time. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Ángel. ¿Alguna otra consulta? A ver si no veo manitos. Bueno, en todo caso... Ahí ve que Tomás tenía una consulta, fíjate, Jorge. Dale, Tomás, adelante. Sí, la consulta es, ¿quién hace el prediagnóstico o cómo se realiza? Sí. Básicamente,
El INTI lo que hizo fue preparar un cuestionario que es un prediagnóstico. Y eso es, hay una serie de preguntas respecto de cómo se está haciendo la producción en la empresa y algunos temas de gestión, y eso hace un scoring, y en base a eso se determina cuál es el nivel. Eso lo puede completar la empresa directamente y hacer la presentación. Normalmente lo que se hace, lo que está pidiendo la autoridad es que ese prediagnóstico sea validado junto con el prediagnóstico, el proyecto, por un asesor certificado. No sé si... Sí. Perfecto, la respuesta. Gracias, Ángel. Ese prediagnóstico lo tiene que ser sí o sí el INTI, perdón. A ver, uno podría salteárselo, pero en realidad es exigencia del ministerio para poder solicitar el PAC. Y lo bueno, de alguna manera, de tener ese prediagnóstico, que es un formulario que se llena online, es que al estar estandarizado, la gente del ministerio que va a revisar si va a dar o no el subsidio a la empresa, al tener todo ya tabulado y estandarizado, de alguna manera evita errores. O sea, si uno va con otro diagnóstico que no tiene nada que ver, les va a costar más entenderlo y las chances de ser aprobado bajan. Entonces, al estar todo esto de alguna manera normalizado, hace que se convierta más en un trámite más fácil de lograr la aprobación. No sé si contesté la pregunta. Mi pregunta viene porque hemos tenido alguna relación con el INTI a raíz de tratar de implementar algún sistema de este tipo y no fue muy feliz la relación. Ah, ¿en qué sentido? Y la persona que Ángel, venía realmente no era idónea para hacer ese tipo de trabajo. Ah, ok. Pero si hay que llenar un formulario, no es problema. No, esto es un formulario que lo que hace es determinar, uno va contestando una serie de preguntas, cantidad de gente, cómo está organizado, qué Por tipo eso. de cosas se producen. No es algo grave. No trae ningún problema. En todo El caso, prediagnóstico, perdón, una conclusión que voy sacando al pasar y que también de alguna manera desde la Cámara y de este nuevo espacio de trabajo se quiere brindar a todas las empresas. Es decir, en principio descarto que contamos con la colaboración de Ángel, que él es un especialista certificado, para asesorar, evacuar consultas, incluso si hace falta, no sé, alguna indicación telefónica. Hoy seguimos con el tema del virus, así que hay que cuidarnos. Pero digo, para Jorge sobre todo y para cualquiera que quiera hacerlo, como bien dice Ángel, esto está normalizado por internet, necesitamos la asistencia va a estar en la Cámara, así que cuenten con eso. Adelante, por favor. Ok, Jorge. sí, básicamente uno de los requisitos que se pidió o que está pidiendo el Ministerio es que la presentación de ese prediagnóstico y del proyecto esté avalado por un asesor certificado. La realidad es que hay pocos asesores certificados, yo soy uno de ellos. O sea, si entran en el sitio del INTI donde están los certificados, creo que no hay 80 certificados y de los 80, 30 son colombianos, que vinieron a certificarse y se volvieron a Colombia. Entonces quedan muy pocos. Y de esos que quedan, la mitad trabajan, son empleados del INTI, por lo cual tampoco lo pueden hacer. Entonces realmente somos pocos. También es verdad que de alguna manera lo que quiso hacer el Ministerio de Desarrollo Productivo fue tratar de impulsar a que muchos más consultores se certifiquen para tener un nivel estandarizado de asesores. Okay. Bien. Tenemos una segunda parte, Ángel, ¿no? A ver, perdón, Héctor. No, digo, la pregunta es si las empresas que están interesadas, ¿cómo es el próximo paso? ¿Cómo acceden a ese cuestionario? ¿Qué es lo que tienen que hacer para iniciar el proceso? Ahí entramos en esa parte entonces. Ok. Ok.
Entonces, vamos a ir un poco a explicar cómo es este sistema del PAC Kaizen. Entonces, como ustedes ya saben, es un programa de apoyo para la competitividad de las pymes, y lo que está dando el gobierno es un aporte no reembolsable del 70% del costo del proyecto, que es básicamente contratación de servicios de consultoría y capacitación para estos proyectos. Y acá ven los dos links. Uno es a donde aparece toda la explicación de cómo se puede aplicar al PAC y para qué cosas sirve, qué empresas quedan excluidas, etc. Y después esta fue la resolución por la que salió el PAC. Después les podemos pasar esto. Y acá los objetivos que ven son estos tres. Básicamente tiene que cumplir por lo menos uno de los tres, que es mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos productivos, o mejorar la calidad de vida de los empleados y condiciones de seguridad en el trabajo, que es básicamente lo que se logra con 5S o las mejoras en la producción, que es lo que propusimos. Dentro de esto, en base a ese prediagnóstico que habíamos hablado antes, en donde aparece nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4, aparecen los montos tope de los aportes no retornables, que son los que figuran acá. Y cada uno de estos proyectos tienen algún objetivo primordial. Los que explicamos antes son este que era el nivel 1, que era principalmente es empezar la implementación de 5S en la fábrica, o el segundo es el de, bueno, si estoy un poco más avanzado y tengo más ordenada la fábrica, entonces vamos por lo que es empezar a hacer mejora continua dentro de la fábrica, aplicar Kaizen. Estos serían, digamos, los más fáciles de implementar cuando uno está iniciando. Niveles 3 y niveles 4 son ya empresas que están trabajando en mejora continua y de alguna manera esto les permite, por ejemplo, en el caso del nivel 4, incluso tratar, hay una adicional, aparte de este aporte, la posibilidad de solicitar, creo que eran otros 300.000 pesos más o algo así, para hacer inversión en lo que sería industria 4.0, automatizaciones o digitalización de procesos debido a la mejora de la productividad. Un poco la explicación de lo que habíamos visto antes como cronograma de un proyecto de 5 meses de implementación de 5S. Estas eran las tareas que se podrían hacer, y vemos cómo el costo de este proyecto se divide de esta manera. Son 115.000 pesos del aporte que uno recibe. La contraparte de la empresa sería el 30%, de los cuales 15% se puede justificar con horas extras del propio personal que está trabajando y está abocado al proyecto. Es básicamente una declaración jurada en donde uno hace el cálculo de las personas, que el facilitador o las personas que están interviniendo en este proyecto, hacer ese cálculo y se pueden colocar como aporte en especie. Y después la parte monetaria que sí hay que hacer, que es un desembolso de parte de los gastos. Esto es lo que vimos antes, por ejemplo, el ejemplo de un proyecto de nivel 1 para implementar 5S, que llevaría aproximadamente 5 o 6 meses. Y acá lo que vemos es un poco el proceso. Lo que decimos es, hay una cantidad de condiciones que hay que chequear, que son las de no tener deudas con el fisco, tener certificado MIPYME al día, etc. Una vez que uno tiene todos esos papeles, lo que hace es armar el proyecto, por ejemplo, la propuesta para hacer 5S o la propuesta para hacer la mejora con los proyectos de mejora dentro de la fábrica, hacer el prediagnóstico, en donde hay un link para poder acceder y hacer ese prediagnóstico. En base a ese resultado prediagnóstico, va un asesor, por ejemplo, en mi caso, o alguna persona que trabaje conmigo, a la empresa para verificar realmente que ese prediagnóstico coincida y avalar, hacer los ajustes de este proyecto tipo de implementación, por ejemplo, de 5S, a la realidad de la empresa. Y en base a eso, una vez que está eso, tenemos todos los papeles para poder ingresarlos al sistema del ministerio para poder solicitar
ese aporte. Eso vence el 5 de septiembre, entonces hay que preparar todo esto para esa fecha. Una ventaja con respecto a otros procesos anteriores que hubo es que, por ejemplo, muchos de los certificados o la copia del estatuto es la copia básica escaneada del estatuto o el digital que tengan, no están pidiendo certificaciones y cosas por el estilo. Es una de las ventajas de estar ahora aislados. Con lo cual, una vez que uno junta todos esos papeles, los mete en el sistema, los carga y tiene que esperar a que le aprueben el proyecto. Una vez que está el proyecto, vamos ejecutando ese proyecto. Algo importante acá es que ese aporte del 70%, una vez que es aprobado, esto debería ser, si el 5 de septiembre es la fecha límite para presentar el proyecto, a fines de mes, comienzo de octubre, debería estar saliendo antes la aprobación. Una vez que queda aprobado el proyecto, a los 7 días se hace el depósito, el anticipo del monto total del aporte. O sea, si uno aplica a los aportes del nivel 1, que son 115.000 pesos, ni bien se aprueba el proyecto, a la semana, presentando un certificado de caución, aparece el monto completo del aporte y se rinde a los 6 meses cuando termina el proyecto. Básicamente presentar la factura del consultor, algún gasto menor que hubo, y todo eso se ingresa y se cierra el proyecto. Eso es un poco la mecánica de este proceso. Y una vez que termina el proyecto, lo que uno tiene es un mes para hacer la presentación de la rendición, que son estas facturas, las 4 o 5 facturas que uno tenga, y con esto se cierra este plan. Básicamente eso sería el desarrollo de este PAC Kaizen. No sé si quedó claro, deben haber algunas consultas, así que estamos a disposición para las preguntas. Perfecto. Nuevamente muy claro. Abrimos entonces el segundo espacio de preguntas y respuestas. ¿Se escucha? Sí. ¿Estamos, Acá Bien. había preparado, por ejemplo, cuando ustedes dicen, bueno, voy a aplicar y solicitar el PAC, entran a trámites a distancia, PAC Kaizen, y les aparece, por ejemplo, todo después de cargar los datos de la empresa, aparece todo esto. Y entonces aparece cargar los datos de la empresa, el formulario de presentación del proyecto, que es un anexo que aparece en la resolución, que esto lo completa el asesor, constancia de cuenta bancaria, esto uno va online banking, baja la constancia, certificado MIPYME, uno entra y también baja el certificado, documentación respondatoria, facturas pro forma y presupuesto, esto es lo que se va a gastar en el proyecto, carta de compromiso, hay otro anexo en donde aparece la carta de compromiso y uno la firma, documentación legal, el estatuto vigente, después quiénes son los directivos y los registros, esto también, IGJ o uno tiene el estatuto, lo baja y carga el archivo. Documentación legal, estas son las actas de autoridades. O sea, es bastante simple y hay que ir cargando cada uno de estos. Y acá está el prediagnóstico que hablábamos. Entonces, en vez de tener que inventar algo, un proyecto, todo eso, ya de alguna manera viene todo formateado, es ir completando cada uno de los papeles. Eso es un poco de qué se trata todo este proceso de carga de datos, para poder entenderlo. Sí, hoy la tendencia es hacer todo vía TAT, ¿no? Sí. Así Por que eso también, creo que, si bien obviamente es medio burocrático, uno podría decir, bueno, el certificado de MIPYME, el ministerio lo puedo consultar para que me lo hace bajar y cargar, pero bueno, de alguna manera ellos filtran para no tener que estar viendo a cada empresa si está o no en orden, etc. Pero si ustedes ven, los detalles no son muy complicados. También esto de alguna manera evita tener que ir a un intermediario, los famosos formuladores, etcétera, para que se dediquen a cargarnos y armarnos la carpeta y todo eso. Esto, uno se sienta un rato, esto los podemos ayudar y se pueden juntar los documentos necesarios.
Perfecto. ¿Preguntas? A ver, Digo, sí, si se quieren hacer consultas, ¿cómo serían con Ángel las consultas ante alguna duda para completar este formulario? ¿O a quién deberíamos contactar? sí, si Ángel está de acuerdo, podemos socializar su número de teléfono para que sea práctico y directo, y un poco la idea es esa, o sea, que la cámara sea un vehículo para que las empresas lleguen a la solución. Es independiente, Ángel es un consultor independiente, así que hoy tenemos la suerte de que nos acompaña y dedica su tiempo y su explicación, pero Ángel, si no tenés problema, no sé, querés escribirlo en el chat, tu celular, así ya queda compartido. No sé si Tomás, vos sos un poco el coordinador también, que nos orientás, si estás de acuerdo, y no sé, cómo lo quieren implementar, no hay problema. Bueno, ok. Tomás, Ángel, tenés el chat, escribilo. Así ya queda ahí y no tienen que esperar la minuta, que después se hacen a minutas. Este video se sube a internet, nosotros lo ponemos en la página web como una actividad más institucional, y ahí también vamos a ponerlo, pero si no, los que tuvieron la deferencia y el tiempo de hoy dedicarse ya lo tienen de primera mano. Ahí está, perfecto. Yo Sí, tenía, después, dale, Héctor. No, muy bien. Ahí vi que ya subió al chat el contacto, Ángel, así Perfecto, que ya. buenísimo. Ángel, sí, después les preparo, por ejemplo, justamente acá están los links que necesitan, los del pack, la explicación, etcétera. Así pueden ir viendo qué es lo que necesitan y en base a las dudas que surjan nos pueden consultar. perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ella por ahí sí. Creo que ha sido muy claro, pero Jorge, Bien. adelante, desmuteate. A ver, reiniciar audio. Ahí está, adelante. Sí, yo creo que el sistema, la explicación fue clarísima. Creo que de alguna manera todos, directa o indirectamente, teníamos información sobre el sistema. Que el sistema funciona, no me cabe la menor duda. Que la implementación no es complicado, también no me cabe la menor duda. La poca asistencia que tuvo esta charla, que fue una pena realmente porque la explicación fue realmente óptima, diría yo, está influenciada por el ambiente que hoy estamos viviendo. Correcto. O sea nosotros en la fábrica como el resto de las fábricas, están o trabajando como pueden, a los sobresaltos, con gente que falta, con turnos que no se pueden reunir, con clausuras, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que echarle la culpa a eso, no a la falta de interés en el sistema, que realmente creo que todos deberíamos aplicar tarde o temprano. Probablemente no es el momento oportuno, hay que esperar un poquito y ser, en nuestro caso particular, acá con mis socios seguramente, en cuanto se pueda normalizar un poco la situación, vamos a intentar aplicarlo. Muchas gracias, Ángel, por toda su colaboración. Muchas gracias a ustedes y a la Cámara por darnos este espacio y esta oportunidad. Y es verdad, la situación, algo que me pasó, así cuento una anécdota corta. El año pasado estuve de vacaciones, aproveché, estuve en Japón y se me ocurrió ir a visitar justo la Asociación de Consultores de Pymes de Japón, que son los que levantaron el país y que hicieron ese trabajo y que, bueno, de alguna manera se está tratando de copiar acá. Y ellos me decían, mira, esto es para un momento de Japón, el Kaizen, en donde lo que fabricábamos se vendía, se exportaba y teníamos que fabricar más, no importaba nada, lo único que importaba era mejorar la productividad. Fíjense si ese es su caso, porque si no es así, van a usar la herramienta equivocada. Y es verdad, qué sé yo, cuando volví me planteaba si realmente era un momento en donde no se vendía, estábamos entrando en recesión, había distintos problemas. Y entonces uno dice, bueno, mejorar la productividad cuando no vendo no tiene mucho sentido. Y es cierto.
pero también es verdad que creó oportunidades extrañas. La semana pasada estuve visitando un laboratorio donde están produciendo sobre todo lo que son medicamentos para mascotas. Y ahí el problema que estaban teniendo era justamente por todo este tema de protocolos sanitarios, etcétera, evitar los contagios y la forma de trabajar, estaba restringiéndoles los movimientos internos y los procesos. Y entonces estaban teniendo un montón de cuellos de botella debido a ese tipo de restricciones que estaban teniendo por los protocolos. Entonces, a la larga, si bien no se vendía mucho más que en otro momento, las mismas restricciones eran parecidas a las que uno tiene cuando tiene necesidad de mejorar la productividad por un exceso de demanda. Entonces, a veces es bueno también poder ir aplicando estos procesos, estas metodologías para poder adaptarse a la situación. Un poco ese era el comentario. Perfecto, Ángel, muchas gracias una vez más. Bueno, Gracias. si les parece, no sé si alguien quiere decir algo más, este es el momento para hacerlo. Y bueno. Nada más que gracias. Hasta pronto. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Bueno, Gracias, hasta luego. Nos vemos, que anden muy bien. Gracias a Diego por participar, a Diego Gijena y a Claudia. Así que bueno, nos estamos contactando. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Chau, chau. Gracias, hasta luego.